Hola a todos los fanáticos de YouTube. Otra vez los saluda, con un gusto enorme, Megabar82. Vengo a compartirles la parte 35 de Asesinos Seriales, deseando que les guste. En el video anterior tuvimos el misterio del hombre del hacha y la inquietante historia de Peter Curtin. Bueno, tengo la certeza de que esta investigación de crímenes, atrocidades y depravaciones, seguramente me curará de espantos y de ascos. Y en esta ocasión, tendremos un ligero cambio en el contenido habitual de esta serie. Podríamos decir que es un episodio especial, ya que no hablaremos directamente de la vida, obra y perfil de asesinos en serie. En su lugar, daremos un pequeño y humilde homenaje a quien, en gran parte, hizo posible el estudio de dichos perfiles. Y quien recientemente, cumplió un año más de haber dejado este mundo terrenal. Robert Ressler. Nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 21 de febrero de 1937. La ciudad de los vientos era también la ciudad con más cantidad de homicidios en los Estados Unidos. Quizá por eso, Robert se interesó desde muy temprana edad por la investigación criminal, al grado de volvérsele fascinante. Su primer contacto con la vocación fue a los 9 años. Se hizo pública la imagen de una escena del crimen de un asesinato. En la pared se usó un lápiz labial para escribir el siguiente mensaje: "Deténganme antes de que mate otra vez. No puedo contenerme". Se le bautizó como el asesino del lápiz labial. ¡Qué sobrenombre tan original! Fue tal el impacto que esto provocó en Ressler, que incluso puso su propia agencia de detectives, con el propósito de detener al asesino. La investigación de Robert tuvo los avances que se pueden esperar de un niño de 9 años. Por cierto, el autor de este macabro mensaje fue William Heidens, quien en 1946 mató y violó a una niña y 2 mujeres. Ressler sirvió en las Fuerzas Armadas como investigador criminal. Ahí adquirió sus primeros conocimientos sobre agresiones violentas. Aprendió métodos para capturar delincuentes y se convenció que la mejor forma de prevenir que un asesino siguiera matando era saber cómo funciona su mente. Razón por la cual estudió psicología. Pero tratando de enfocar estos conocimientos a la investigación, también estudió criminología. Estaba seguro que combinando ambas ramas, podría revolucionar la forma de capturar delincuentes y asesinos. Después de 10 años de servicio militar, decidió dar el brinco al FBI, uniéndose a la corporación en 1970. Quiso convencer a quienes lo rodearan que la mejor forma de detener a un homicida era conocer sus motivaciones y deseos. Sin embargo, esto era demasiado radical en una época en la que las pruebas tangibles y concretas de un crimen eran consideradas lo más importante para capturar al delincuente. Y más si la idea provenía de un joven recién llegado al buró. Aún así, estaba decidido y convencido de que su idea era buena. De manera informal y casi sin la autorización de sus superiores, comenzó a entrevistar y acercarse a delincuentes para nutrir sus conocimientos con la práctica. Así, creó el concepto de perfil criminal. Esto es un mapa de la mente del asesino, a través de aquello que determine sus patrones de conducta, y de esta forma conocer de qué es capaz un homicida, así como el porqué de sus acciones. Estos patrones incluyen el tipo de personalidad, experiencias pasadas, traumas, deseos, y la aparente situación psicológica y estado anímico del asesino. Además, el perfil criminal permite definir las similitudes entre las víctimas del criminal, o sea, la victimología. Todo esto puede determinar un rango de edad, género, ocupación, e incluso la zona donde el inadaptado en turno puede ubicárselo a actuar. Otro concepto básico para Robert era el modus operandi, es decir, el método de captura y muerte de las víctimas. Ressler notó que un homicida en serie utiliza un método similar en todas sus fechorías, por no decir que idéntico, lo cual permite dirigir una investigación. Sus estudios lo llevaron a la creación del término que en nuestros días es tan común: asesino serial. Ressler lo definió como un asesino que mata a 3 o más personas, dejando pasar un periodo de varios días entre sus crímenes, durante el cual recrea el más reciente homicidio. Pasado ese tiempo, el asesino vuelve a sentir el impulso de matar. Ressler también definió que existían 2 tipos de asesinos seriales: organizados y desorganizados. Los primeros planifican sus crímenes. Los segundos son presa del momento. Estos términos, que son tan comunes para nosotros hoy en día, eran algo revolucionario en los años 70.
Es más, en ese entonces se pensaba que los asesinatos en serie eran un crimen sin móvil. Y por lo mismo, Robert tuvo mucha oposición acerca de sus métodos para investigar. Pero aún así, en 1976, creó la Unidad de Ciencias del Comportamiento. La unidad se especializa en elaborar perfiles criminales que permitan anticiparse a los hechos y detener al homicida antes de su siguiente golpe. Junto a un gran equipo de investigadores, entre ellos John Douglas, el trabajo de la unidad fue determinante para detener a violadores y homicidas en serie. Dicha unidad aún colabora para detener a los peores depredadores, aunque ha cambiado su nombre a Unidad de Análisis del Comportamiento. Ressler creía firmemente que un asesino en serie no podía ser rehabilitado. Tampoco estaba de acuerdo en ser condescendientes con ellos debido a los abusos que pudieron sufrir en su niñez, porque de cualquier forma le hicieron un daño muy grande a la sociedad. Pero al mismo tiempo, estaba en contra de la pena de muerte, ya que consideraba que no era disuasoria. Además, prefería mantenerlos en custodia para estudiar su comportamiento. Yo no estoy de acuerdo. Creo que sí me pueden disuadir de cometer un delito si me amenazan con matarme. El temor al castigo es importante. O quizá ese temor solo te motiva a ser más cuidadoso. A final de cuentas, un homicida actúa siguiendo impulsos incontrolables. Lo cual concuerda con la afirmación de Ressler que los asesinos en serie no sienten deseos de detenerse o de ser capturados por la policía. Robert encontró muchas otras oportunidades de mejora en la forma de investigar crímenes. Una de ellas fue el que la policía de diferentes jurisdicciones no tenía forma de compartir información sobre casos de homicidio. Por lo mismo, si un asesino mataba en diferentes condados o estados, no había forma de relacionarlo con todos los crímenes. Para corregirlo, Robert ayudó a crear el BCAT, que por sus siglas en inglés significa Programa de Aprehensión de Criminales Violentos. Este consiste en una base de datos computarizada de información de homicidios sin resolver. Así, la información se reúne en el sistema y se cruza cuando se ingresa un nuevo caso de asesinato. Todos estos avances en la investigación criminal son fruto de la persistente investigación y entusiasmo de Ressler. Entre las celebridades que entrevistó para edificar su metodología, se encuentran los homicidas más conocidos de la historia estadounidense: Ted Bundy, Charles Manson, Edmund Kemper, Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy, entre otros. Hablando de entrevistas, una de las más conocidas es una que Ressler tuvo con Kemper mientras investigaba la psicología del asesino en serie. Al final de la tercera entrevista que tuvo con él, Ressler apretó el timbre para llamar al guardia. No hay respuesta. Robert vuelve a tocar el timbre. Otra vez, nadie acude. Han pasado 15 minutos, y Robert toca el timbre por tercera vez. Kemper le comenta a Ressler que no sirve de nada volver a tocar. Los guardias están en cambio de guardia, o alimentando a reos ubicados en zona de seguridad. Poniéndose de pie para mostrar sus más de 2 metros de altura y 135 kilos de peso, Kemper agregó: estaremos solos, al menos 15 minutos más. Tendrías muchos problemas si de repente yo enloqueciera, ¿verdad? Podría arrancarte la cabeza y ponerla sobre la mesa para darle la bienvenida al guardia. Robert sabía que no tendría oportunidad si Kemper se ponía violento. Totalmente intranquilo, le respondió que eso no volvería más fácil su estancia en prisión. Al contrario, dijo Kemper. ¿Qué pueden hacer? ¿Impedirme ver televisión? ¿Ponerme en aislamiento? Matar a un agente del FBI le daría el respeto de los demás prisioneros. El miedo se apoderaba de Robert. Se le ocurrió decirle a Ed: no creerás que vengo sin un modo de defenderme. Pero Kemper sabía que no lo habían dejado entrar armado. Así que Ressler pensó en blofear. Dijo que los agentes del FBI tienen ciertos privilegios que los policías comunes no tienen. Edmund se sintió intrigado. Vamos. ¿Qué tienes?, preguntó. ¿Una pluma con veneno? Ressler se negó a revelar su secreto. ¿Será entonces artes marciales?, volvió a preguntar Kemper. ¿Eres experto en karate? ¿Crees que podrías conmigo? Robert pensó que debía prolongar la conversación para ganar tiempo y calmar los ánimos. Y comenzaron a hablar sobre artes marciales, que muchos presos aprenden para defenderse de los demás. De repente, apareció un guardia y abrió la puerta. El bluff había funcionado. El guardia llevaría a Edmund de vuelta a su celda mientras Robert se quedaba en la habitación.
En el momento en el que se cruzaron, Kemper le puso la mano en el hombro a Ressler diciendo, «Sabes que solo estaba bromeando, ¿verdad?» Ressler respondió, «Claro que sí, Edmund», y soltó un suspiro. Ressler había caído, debido a un cierto toque de arrogancia, en el síndrome de Estocolmo, simpatizando con el criminal al grado de pensar que, por su buena relación, podía confiar en él. Un error que le pudo costar la vida. Desde entonces, el procedimiento para entrevistar a un criminal peligroso es hacerlo en pareja. Todo esto me recuerda a la serie de Mentes Criminales. La unidad de análisis de la conducta, el interrogatorio donde se quedan encerrados con un pedófilo, los perfiles criminales. Bueno, las aportaciones de Ressler han inspirado un sinnúmero de publicaciones, series televisivas y películas. De hecho, Robert fue asesor de varias de ellas, como la serie Profiler o la película Psicópata Americano. Después de su jubilación, Ressler continuó su labor, asesorando a la policía de diversos países del mundo. También plasmó sus conocimientos en muchas obras escritas. Aunque Robert Ressler falleció el 5 de mayo del 2013, tras años de sufrir el mal de Parkinson, su legado lo ha vuelto inmortal. Este incluye toda una escuela de investigación, la cual ha salvado muchas vidas al detener criminales violentos por medio de la psicología. Como él mismo aseguraba, si logras entrar en la mente de un asesino, puedes predecir y en consecuencia evitar su siguiente crimen. Amigos, así terminamos el capítulo 35 de Asesinos Seriales. Gracias a todos por sus likes y sus comentarios. ¿Te agradaría ver de vez en cuando este tipo de videos informativos, además de las historias de asesinos seriales que te he presentado anteriormente? Me gustaría mucho conocer tu opinión. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos y hasta la próxima.